Buen día y muchas gracias a todos y a todas por estar acá presentes. Alejandro, muchas gracias por recibirnos. Hacía rato que queríamos venir para acá y aprovechábamos que teníamos, como decimos los economistas, que hacer economías de escala para no viajar, ir y volver, y teníamos la inauguración de otro centro regional universitario acá cerquita, en Coronel Suárez. Acabamos de inaugurar ese centro universitario, también de firmar convenios de nuevas carreras, y bueno, aprovechamos obviamente también para hacer esta inauguración, que hacía rato decía que la estábamos planificando. Yo no me imaginé que era tan lindo el centro, no me imaginé que era tan lindo, así que muchas felicitaciones a Pepe, a Pepe, Alejandro, muchísimas gracias. Andrea Saboretti, nuestra rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste, una afortunada rectora de una universidad provincial. Los rectores de la Universidad Nacional hoy no son tan afortunados, pero también le agradecemos muchísimo, muchísimo, porque la verdad que más allá de que sea de carácter nacional o provincial, la universidad venimos trabajando excelentemente bien con vos, con Andrea y con el resto de los rectores de las universidades provinciales que están con asiento en la provincia de Buenos Aires y están haciendo un gran servicio. Quiero que sepan que están haciendo un gran servicio, abriendo sus universidades, trayéndolas al interior de la provincia de Buenos Aires, en donde hay un público, hay pibes, hay pibas que quizá de otra manera no podrían seguir una carrera universitaria. Decía recién Alejandro que era un día que no lo iba a olvidar, yo tampoco lo voy a olvidar, porque no solo que estamos inaugurando uno, como decía recién, inauguramos 2 centros regionales universitarios. Este es el número 26, Colo. El número 26. O sea que desde 2002, desde mitad de 2002 hasta acá, 2 años, sí, 2 años. Sí, porque arrancamos en julio, un poquito más, 2 años, un poquito más de 2 años. Inauguramos 26 centros universitarios como este, en distritos, en municipios en donde no había oferta universitaria. Y además multiplicamos la cantidad de carreras en otros 30 centros universitarios municipales que ya tenían carreras y nosotros le sumamos oferta académica. Son 56 municipios con los que estamos trabajando con el programa Puentes. Repito, que no tenían un centro universitario o que no tenían una oferta académica universitaria, no tenían una universidad localizada, instalada en su territorio, más de 112 carreras, ya tenemos más de 5.600 alumnos. La verdad que cuando arrancamos no pensamos que íbamos a llegar a tanto. Teníamos el objetivo, pero no pensábamos que íbamos a llegar a tantos, porque sobre todo lo planteamos como a demanda de los intendentes, ¿sí? Si efectivamente a los intendentes les interesaba en su distrito, en su municipio, tener un centro universitario, nosotros estábamos a disposición para darle subsidios, para construir aulas, como sucedió en este caso, y también para financiar aquellas carreras para las cuales tenían una demanda insatisfecha. Nosotros que somos medio economistas, etcétera, una demanda insatisfecha. ¿Qué significa una demanda insatisfecha? Que había pibes y pibas que querían estudiar determinadas carreras y no podían. No podían. Entonces el gobernador, muy sabiamente, porque el gobernador también es producto de la educación pública, como casi todos nosotros acá, como Ariel, que contaba que, bueno, vos te estudiaste en La Pampa, en la Universidad Nacional de La Pampa, veterinaria. Bueno, yo estudié Comercio Internacional en Quilmes, vos estudiaste en Bahía Blanca. Bueno, somos todos nosotros productos de la universidad pública, como el gobernador, y además de lo que pensábamos, de nuestra ideología, de que como somos productos de la universidad pública, sabemos las necesidades que tienen muchas veces los pibes y las pibas y sus familias para poder ofrecerles la posibilidad de estudiar. También cuando recorrimos la primera vez la provincia de Buenos Aires, que estábamos en campaña entre 2018 y 2019, era un reclamo permanente, una demanda permanente en todos los pueblos a los que vivíamos en el interior de la provincia de Buenos Aires, que no tenían una universidad, de querer tener algún tipo de oferta académica universitaria. Y lo pedían los pibes y las pibas, pero sobre todo lo pedían sus familias. Lo pedían sus familias, su papi, su mami, sus abuelos, que querían que los pibes puedan tener una educación universitaria. Algunos pueden siempre, ¿sí? Seguramente los que tienen mejores ingresos, los que tienen un mejor pasar, pueden enviar a sus hijos a Bahía Blanca, como fue el caso de Alejandro, a La Plata,
a Tandil, a Olavarría, a Junín, a San Nicolás, a Trenquelauquen, donde ya había sedes universitarias o facultades, etc. Pero hay un montón de pibes que no pueden. Hay un montón de familias que no tienen los recursos. Y hay un montón de familias que tienen los recursos, pero que prefieren que su hijo y su hija estudie en su pueblo. ¿Sí? Miren qué paradojas. Miren qué paradojas. Estamos en una ex-terminal de ómnibus. Seguramente de acá salieron un montón de pibes y pibas que con mucho esfuerzo de sus familias los enviaban a estudiar a otro lado. Y probablemente muchos de esos no volvían al pueblo. Se llama desarraigo. Se llama desarraigo. Y independientemente de la elección de vida que tenga cada uno, es un problema para los pueblos del interior el desarraigo. Porque se achica la población, se achican las oportunidades para la gente que nace en el pueblo. Bueno, ahora es otra cosa. Está mudando la terminal de ómnibus, que está muy bien, y está muy bien que la gente salga, vuelva, estudie en otro lado, tenga otras experiencias. Pero nosotros creemos que tienen también derecho los que no tienen el recurso como para mandar a sus hijos, a sus hijas a estudiar a otros pueblos, a otras ciudades, o los que no quieren tener la posibilidad de que estudien acá. Paradojas de la historia. Acá esto es para que se queden. Esto es para que se queden, no es para que se vayan. Y el que se quiere ir, que se vaya, está perfecto. Ahora, el que no puede o el que no quiere, no tenía la oportunidad de estudiar antes. O sea que esto es para que se queden, para que haya arraigo, para que haya más desarrollo, para que haya más capacidades. No solo esto siempre lo hablamos con el Colo, con Juan Padín, que son con quienes estamos trabajando este programa. No solo es bueno en términos individuales estudiar. Sí, obviamente, cada persona que estudia se transforma, no vuelve a ser la misma, pasa a ser mejor, por muchos motivos pasa a ser mejor. Nos cambia la vida. A los que estudiamos en la universidad pública, nos cambia la vida. Ahí cuando estábamos en el pasillo, me decía Alejandro, y bueno, si yo no hubiese estudiado estaría arriba de un tractor ahora. Cosa que no es malo, pero digo que hubiese tenido otro tipo de vida, otro tipo de conocimiento, otro tipo de posibilidades. Me decía Ariel, y bueno, yo si no hubiese podido, mira qué lindo, yo si no hubiese podido estudiar veterinaria, y bueno, trabajabas en una rectificadora de motores, cosa que está perfecto, pero haber podido estudiar en la universidad te permitió otras oportunidades, otras posibilidades. A mí, si no hubiese tenido la Universidad de Quilmes en Quilmes, probablemente yo no podía ni ir a la Universidad de Buenos Aires ni a la Universidad de La Plata, a pesar de que estaban relativamente cerca. Tenía una hora de viaje para un lado o para el otro, para el norte o para el sur. Pero como tenía que laburar, no hubiese podido. Entonces trabajaba de camionero de día, estudiaba a la noche. En la Universidad de Quilmes, que me tomaba un colectivo y estaban 15 minutos. Te cambia la vida. Por muchas razones te cambia la vida. Porque te permite acceder al conocimiento, porque te permite más oportunidades, porque te permite más posibilidades, porque seguramente después te permite un mejor laburo, mejores ingresos, más prosperidad para tu familia. Te cambia la vida en términos individuales. Pero también una universidad, un centro universitario, le cambia la vida a los pueblos en términos colectivos. En términos colectivos. No solo porque permite un mayor arraigo de la población a su pueblo, sino porque genera oportunidades de desarrollo y porque fundamentalmente genera capacidades en aquellos que pueden estudiar que quizá en los pueblos, quizá en las ciudades del interior no existen. Entonces es un círculo totalmente virtuoso poner una universidad. Totalmente virtuoso. No solo porque le permite estudiar a los que no tenían los recursos para irse a otra ciudad, sino porque va generando otras capacidades, un ecosistema distinto, sinergias, se dice ahora, que permiten una mayor prosperidad a todo el pueblo. Así que son miles las razones, cientos las razones por las cuales esto es una gran noticia. Una noticia, yo me animo a decir histórico para el distrito Paradero. Totalmente histórico. Y yo lo que pido, humildemente, sencillamente, es que sepamos valorar estas cosas. Porque no pasan siempre, y mucho menos en estos contextos. En un contexto en donde hace algunos años nos decían que en la provincia de Buenos Aires había demasiadas universidades, que era una locura seguir ampliando el sistema universitario de la provincia de Buenos Aires, que es cierto, tiene un montón de universidades la provincia de Buenos Aires, tiene 25. Nacionales ahora, se crearon 2 el año pasado, no se están implementando, pero se crearon por ley, tiene 2 universidades provinciales, pero faltaban tantas más, porque había un montón de pibes que no podían llegar a esas universidades.
Entonces hay que valorarlo muchísimo. Y yo creo que en este contexto actual, de mucha crisis económica, de muchos problemas económicos, de un modelo de ajuste y recesión, hay que valorarlo el doble, el triple o el cuádruple. Lo digo como docente universitario. Acá está la rectora de la Universidad Provincial, acá hay un rector de la Universidad Nacional, hay otros compañeros que trabajan en el mundo de la educación. Hoy en día las universidades sufrieron un recorte presupuestario, las universidades nacionales, muy, muy grande. Yo recién lo decía en Coronel Suárez. Es la primera vez desde que doy clases, yo doy clases desde marzo, empecé a dar clases en la UBA en marzo de 2000. Hace 24 años que doy clases, 24 años y medio que doy clases, todos los cuatrimestres. Ahora doy clases en la Universidad de Quilmes. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche tengo mi curso de Economía Internacional. Este cuatrimestre que terminó fue la primera vez que yo empecé un curso y cuando presentaba el programa le dije a los chicos, lamentablemente es la primera vez que tengo que decirles que el curso comienza pero no sé si termina. Que el curso empezaba pero yo no sabía si el curso terminaba. Porque el gobierno nacional había decidido que no le iba a dar más presupuesto a las universidades que el presupuesto prorrogado que con el nivel inflacionario le alcanzaba a las universidades para funcionar, dependiendo de la universidad, hasta mayo, junio o julio. Esa era la situación inicial en marzo, cuando arrancaron las clases en la universidad. Después hubo una gran protesta, hubo una gran marcha universitaria, una de las marchas más grandes de la historia de Argentina, en donde el pueblo, independientemente del color político, ahí había peronistas, ahí había socialistas, ahí había radicales. Me consta que había gente del PRO en esa marcha, que el pueblo salió a la calle a decir, no, necesitamos presupuesto para las universidades, porque nuestros pibes tienen que estudiar, porque si de alguna forma vamos a mejorar el país es con estudio, es con ciencia, es con tecnología, es con educación. Y ahí el gobierno soltó un poquito la billetera, después de esa marcha, recién después de esa marcha multitudinaria. Pero soltó la billetera solamente para lo que nosotros llamamos los gastos de funcionamiento de las universidades, para que paguen la luz, el gas, etcétera, etcétera. Pero no soltó la billetera, no puso los recursos que correspondían para hacer actividades científicas, para hacer transferencia tecnológica de los conocimientos que se generan en las universidades hacia las industrias, hacia las pymes. No soltó la billetera para hacer actividades de extensión universitaria. O sea que hoy tenemos un contexto muy, muy complejo para la educación universitaria. Yo arranco el lunes que viene las clases en la Universidad de Quilmes. No sé si arranco, porque los docentes universitarios perdieron aproximadamente el 40% de su salario desde diciembre a esta fecha. Es el sector en la Argentina, quizá de los más respetados por la gente, los profesores universitarios, los científicos, los tecnólogos que están en las universidades, pero el que más sufrió acá, en el órgano más sensible, en el bolsillo. 40% menos de salario tienen hoy los docentes universitarios. Eso es lo que hace el gobierno nacional. Nosotros decidimos hacer otra cosa, Alejandro. Los gobiernos municipales, el gobierno provincial, las universidades nacionales, las universidades provinciales, decidimos hacer otra cosa. Con esos menos recursos que tenemos, duplicar los esfuerzos. Duplicar los esfuerzos. Priorizar a la educación por sobre otras inversiones que teníamos previstas hacer. Yo se lo comentaba recién, Alejandro. Del presupuesto que yo tenía, lo tenía que asignar entre distintas actividades que se llevan adelante desde el Ministerio de Gobierno. Decidí, en consulta obviamente con nuestro gobernador, asignar ese presupuesto, ampliar la red de centros universitarios de redes. A seguir ampliando la red de centros universitarios de redes, a seguir firmando convenios con carreras. Es una decisión política. Es una decisión política. Hay menos recursos, pongámoslo donde nosotros creemos que corresponden, que es acá. Es en la obra pública, es en la educación pública, porque podrás ser del signo político que seas. Pero salvo una minoría, creo que hay un consenso generalizado en la sociedad argentina, que hacemos un mejor país con más educación y no con menos, que hacemos un mejor país con más ciencia y no con menos, que hacemos un mejor país con más tecnología y no con menos, que hacemos un mejor país con más obra pública destinada a lugares como este y no con menos. Por eso, por la generación de esos consensos, por el respeto de esos consensos, porque todos respeten esos consensos, porque sigamos apostando a la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles, en los jardines maternales,
en las escuelas primarias, en las secundarias, en las universidades. Por eso los saludo, los felicito y los convoco a seguir defendiendo la universidad pública. Muchas gracias.